Doctor Zamora, nos hablaba usted del caso de Guantánamo, de los Estados Unidos, y le pido que lo vincule con lo que decía en el caso de Aldo Moro. Sí, mira, José nos acaba de hacer una exposición detallada de el gran número de pactos, tratados, convenciones que prohíben la tortura. En resumen, ¿qué es lo que podemos decir? Que pertenece a la esencia filosófica, a la esencia existencial del Estado moderno, el repudio hacia la tortura. Y si se rompe ese repudio, es como quien rompe un dique, nos inundamos. Ya lo hiciste en un caso, lo vas a hacer en dos, en tres, y rápidamente se convierte en la norma. Volvemos a la Santa Inquisición, que usaba la tortura para arrancar confesiones. Y ni siquiera estamos hablando de un problema teórico que no guarda conexión con la realidad. Nosotros, los mexicanos, lo estamos viviendo el día de hoy, con los códigos de procedimientos penales que le están autorizando al Ministerio Público a que use dos acusaciones, una de poca gravedad y una muchísimo más grave. Es tortura psicológica. Es Le coacción. pregunto algo como Es litigante. Si usted tuviera un cliente que dice, señor, yo torturé, abogado, yo torturé, sí es cierto, y soy autoridad además, pero salvaguardé a esa gente, ¿usted no le ve defensa? Claro que sí. ¿Cuál sería la defensa? La defensa no podría ser sobre la base de que no ha cometido delito. Si torturó, cometió delito. Pero esas circunstancias en las cuales actuó podrían ser atenuantes de la pena. Un problema es el determinar si un individuo es culpable o es inocente. Otro muy diferente es que el juez individualice la pena entre el mínimo y el máximo. Y aquí, señor juez, hago la pregunta. Llega a su ponencia un sujeto que, señor juez, si es cierto, torturé, lo digo, soy autoridad y torturé. Pero yo salvaguardé la vida de 30 niños. ¿Se le debe poner la más alta condena? No, indiscutiblemente que no. Tendríamos que ver el caso en particular. En ese sentido, tendríamos que observar cómo fue el hecho, en qué circunstancias se cometió. Pero si se salvó la vida de varias personas o de cientos de personas, tendría que buscarse un eximiente de responsabilidad para que no chocara lo que es la justicia y el derecho. Y eso es válido. Cuando existe oposición, por eso, cuando existe un dilema, un conflicto entre el derecho, hay que buscar el mal menor. También el derecho tiene que inclinarse para favorecer. Este es el nombre de un libro que publicó el político y politólogo Ignatieff, que se llama El mal menor, el menor de los males, diciendo se vale la pena bombardear y torturar para salvaguardar la integridad de una nación. Sí. Bueno, tenemos el caso que existió en el 2002 también en Alemania. Es un país que tiene un desarrollo en el derecho penal en particular extraordinario. El caso Messler-Dexter, donde también se pretende torturar, no se pretende, sino se tortura al secuestrador de un niño de 11 años para que le diga en dónde se encuentra. Y así, de esa manera se podría rescatar. Bueno, este caso llegó a la Corte de Frankfurt y la Corte resuelve en el sentido de que sí es responsable, pero le exime de la pena. Es decir, una causa que de alguna manera de la pena al que tortura. Y torturó portando cartucho, ¿no? Una tortura psicológica. Le puso el cartucho. Amenazó con torturar. Te voy a disparar. Sí. Y este hombre entró en tal estado de crisis que finalmente confesó. Es de alguna manera o de otra una excusa absolutoria, lo que se llama en derecho, que se excluye la pena, pero sí que sí te considero responsable de lo que hiciste. Por eso en este momento, como señalaba, se presenta el conflicto del derecho, donde existen una serie de ordenamientos que lo prohíbe, pero por otra parte la justicia te indica, ese señor salvó muchísimas vidas. ¿Le gusta ese enfoque, doctor? Yo tendería a pensar que lo que podría yo conseguir como abogado defensor es una pena reducida, pero qué mejor que la opinión de un juez que te dice que podría llegar a excluir totalmente la pena, ¿verdad? Habría que ver el caso concreto y creo que lo que es muy importante es determinar que estamos hablando de casos de laboratorio.
Esto no Claro, puede claro, llevarnos claro. a aceptar que se aplique la tortura como método de investigación. Y creo que ¿verdad? todos aquí repudiamos de manera terminante la tortura. Yo hablo de esos casos de laboratorio que nos permiten evaluar, porque una cosa es si tiene éxito la tortura o si no la tiene. Imagínate que tortura y no salva nada, tortura y no salvaguarda ningún bien Claro. mayor. Y además, fíjate que no vamos a saber si salvó o no salvó, sino a posteriori. Es más, no vamos a saber si el individuo torturado era culpable o inocente, sino a posteriori. Si estaríamos abriendo la puerta a que se torturara a un inocente y después, Claro, ¿qué decirle? claro. Usted disculpe, o sea, ¿cómo vamos a juzgar la conducta del individuo únicamente a posteriori y por sus resultados? ¿El fin justifica los medios? Es el problema. Y el fin no justifica los medios. Bueno, el riesgo precisamente, como lo acaba de señalar Jesús, es de que se abra esa puerta, esa puerta. Al final de cuentas, la tortura es un medio, un instrumento de poder del Estado. Es una incapacidad que tiene para haber resuelto científicamente cómo resolver este problema. De ahí que echan mano de la tortura y que, bueno, entre más pasa el tiempo, esto se extiende. Ya ni se diga en lo que está sucediendo en África y en América Latina. Pues señores, aquí hay un ejemplo muy claro de cómo los derechos pueden estar en pugna. La visión del defensor, la visión del juez y bueno, el desafío de tener el caso concreto y en la mano para analizar cuándo sí, cuándo no. Gracias por acompañarnos esta noche y los esperamos el próximo lunes a esta misma hora. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.